Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Estamos aquí otra vez en nuestra cita diaria para estudiar la palabra de Dios, para profundizar en el mensaje que nos trae la lección de escuela sabática cada día. El día de ayer estuvo extenso, estuvo largo, fue una argumentación larguita acerca de el primer engaño de Satanás, uno de los engaños, de los dos grandes engaños que tiene Satanás para estos últimos días. Hablamos acerca de la inmortalidad del alma. Y pues hoy vamos a hablar del segundo gran engaño que Satanás tiene para nosotros, para el mundo, en este tiempo del fin. Lo leímos ayer en el texto que leímos de Conflicto de los Siglos, y es la santificación del domingo como día de reposo. Hoy estudiaremos la lección correspondiente al martes 30 de mayo, que se titula Babilonia, centro del culto al sol. Vamos antes que nada, a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, mi Señor y Dios, gracias por un nuevo día, un día más de vida que nos regalas, y ahora al comenzar este precioso día, no queremos hacerlo sin antes tener una comunión estrecha contigo, estudiar tu palabra, entender tu mensaje para nosotros en este día y poder, Señor, seguirlo según tu misericordia, según la dirección que tú tienes para nosotros. Danos la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que nos capacita para estudiar tu palabra, al abrir tu palabra, que sea Él el que nos dirija para que nosotros podamos entender y que nos capacite para vivir las cosas que aprendemos. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La adoración al sol era parte vital de la religión en las principales potencias de la antigüedad. Era básica en la cultura egipcia. Los egipcios adoraban al sol, lo llamaban Ra. Era básicamente el dios principal entre el panteón de dioses que tenían. También era básica esta enseñanza en Persia, en Babilonia, en Asiria. Hay un escritor, James G. Fraser, dice de la siguiente manera: en la antigua Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorial. Recuerde que estamos estudiando acerca de Babilonia. Y quizás parezca sorprendente, pero incluso hubo ocasiones en que esa adoración al sol practicada en Babilonia influyó sobre el pueblo de Dios para adorar al sol. Y eso lo podemos ver en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8 y en el versículo 16. Y para que tengamos un concepto, el capítulo 8 es conocido dentro del mundo adventista y creo que incluso en el mundo cristiano en general. El capítulo 8 de Ezequiel es conocido como el capítulo de las abominaciones. Estudiamos un poco acerca de las abominaciones en la semana pasada, estudiando acerca de las abominaciones que están en la copa de la ramera de Apocalipsis. Y este es conocido como el capítulo de las abominaciones. Y Dios empieza esta visión diciéndole al profeta Ezequiel: hijo de hombre, ven y te mostraré una abominación que está haciendo el pueblo de Dios. Y va y lo lleva y le muestra algo muy tremendo, muy terrible que está haciendo el pueblo de Dios. Y Ezequiel dice: uy, qué terrible. Pero cuando Ezequiel está quedándose boquiabierto con esta terrible apostasía, con esta terrible abominación, Dios le dice: no, pero eso no es nada, hay otra peor. Y lo lleva a la siguiente abominación y Ezequiel dice: uy, no, pero esto es terrible, esto es peor. Y le dice Dios: no, pero es que todavía hay otra peor. Y así sucesivamente lo lleva a abominación cada vez más grande, hasta que la peor de todas las abominaciones es la que está en el versículo 16 del capítulo 8 y dice: y me llevó al atrio
de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí que a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas hacia el templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Para Dios, la peor de todas las abominaciones cometidas por el pueblo de Israel fue haberse dejado llevar en la adoración al sol. En 2 de Reyes capítulo 23 versículo 5 dice: quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Mis queridos hermanos, la adoración al sol era algo que había sido permeado dentro del pueblo de Dios, y Dios lo consideraba una grave abominación. Me parece muy particular porque aquí también habla acerca de los signos del zodiaco, y eso hoy en día es bastante popular. Ay, ¿qué tiene el horóscopo para mí hoy? Muchos, antes de salir de casa, en vez de tomar la palabra de Dios para ver qué pan de vida tiene Dios para mí hoy, no salen de la casa sin antes leer a ver qué determina el horóscopo para mí. Mis queridos hermanos, ¿sabe qué es lo más triste? Que he tenido que ver incluso hermanos adventistas del séptimo día que creen en el horóscopo. Y eso sí que es triste. Pero vale, seguimos con el gran engaño, el segundo gran engaño para el tiempo del fin, la adoración al sol. El versículo 11 dice: quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó a fuego los carros del sol. Se le habían dedicado caballos y hasta carros. El profeta Ezequiel, contemporáneo obviamente de Daniel, describió al pueblo dándole la espalda al templo e inclinándose ante el sol. En vez de adorar al creador del sol, que solamente es un astro, adoraban a la criatura, al sol. En Apocalipsis capítulo 17, Juan describe un tiempo en el que los principios de Babilonia, incluyendo este tema de la adoración al sol, sería algo que encantaría y maravillaría a la iglesia cristiana, y no solamente a la iglesia cristiana tradicional, a la iglesia romana, sino a prácticamente la totalidad de la cristiandad. Y esto se vio impulsado por los decretos, por la conversión mediocre, por la medio conversión al cristianismo que tuvo Constantino. Y aún a pesar de que se había supuestamente convertido al cristianismo, fue él el que dio el primer decreto de adoración en el día venerable del sol. Constantino tenía una fuerte afinidad con este Dios Sol. Él fue el que aprobó la primera ley dominical, pero bueno, esta primera ley dominical en el venerable día del sol decía que en el venerable día del sol que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren.
Esta no era una ley que imponía la observancia del domingo para todos los súbditos. Es clara, los magistrados y la gente que reside en las ciudades. Eran ellos los que tenían que descansar en el venerable día del sol. Pero no decía nada de las personas que vivían en el campo. Pero fue con el tiempo, a través de las décadas, los sucesivos emperadores, los siguientes emperadores, fueron introduciendo modificaciones a esta ley dominical, y los concilios de los papas siguieron instaurando el domingo como día de guardarse. Definitivamente, la apostasía fue entrando a través del tiempo, los siglos, los años, los concilios, las reuniones. Una dura verdad que finalmente llegó y llevó a la iglesia cristiana a una total apostasía. Y empezaron a venerar el día del sol. Y mis queridos hermanos, guardar el domingo es una forma de idolatría. Y algunos dirán, pero qué exagerado es el hermano Freddy. ¿Cómo que el guardar el domingo es una forma de idolatría? Sí, es una forma de adoración al sol, porque es adoración en el día del sol. A ver, cuando Dios creó al sol, ¿lo creó como objeto de adoración? No. Dios no creó al sol para que fuera un objeto de adoración. Y si nosotros adoramos al sol, eso se convierte en idolatría. Pues bien, ¿Dios creó el domingo como un día para la adoración? No. Dios no creó al domingo como un día para la adoración. Fue al sábado al que creó para un día para la adoración. Entonces, si nosotros utilizamos el domingo para la adoración en contra de lo que Dios ha hecho, entonces eso es idolatría. Y si el domingo es el día del sol y veneramos el día del sol, entonces lo que estamos es cometiendo idolatría al adorar al sol. Si Dios no creó al domingo para ser objeto de adoración, ni para que sea día de adoración, si nosotros lo convertimos en día de adoración y en día para la adoración, entonces nosotros estamos cometiendo idolatría. Mis queridos hermanos, no hay ningún apoyo en la palabra de Dios. No hay ni un solo texto en la Biblia que apoye la adoración en domingo. Han intentado dar una interpretación, obviamente fuera de todo contexto, de algunos textos que hablan acerca de reuniones en domingo o cosas así, intentando utilizar algunos textos para apoyar la adoración en el día domingo. Eso no está correcto, porque la Biblia en ningún texto dice que Dios haya cambiado del sábado al domingo. Ni siquiera hay ningún texto que indique que el domingo haya sido trasladado o el domingo haya sido utilizado realmente como día de descanso y de adoración permanente en reemplazo del sábado. Un famoso sacerdote que pulula en internet pone como ejemplo que los apóstoles estaban reunidos en domingo, el día de la resurrección, y en esa reunión apareció Jesús y estaban allí reunidos y alabaron a Dios. Y que como ellos estaban reunidos significa que estaban indicando que nosotros teníamos que reunirnos en domingo para adorar a Dios. Siento decirlo de la manera como lo voy a decir, y me disculpan mis hermanos, pero qué interpretación tan ridícula.
porque eso lo único que denota es el desconocimiento por parte de un ministro del Evangelio de la palabra de Dios. Una de dos, o el desconocimiento total de la palabra de Dios, o una intención negra y satánica de utilizar la palabra de Dios de manera ilegal para soportar su propia idea. Pero esa interpretación es totalmente fuera de la idea, fuera de toda interpretación sana bíblica. Primero, porque los apóstoles, si leemos el versículo el capítulo de la resurrección de Jesús en Lucas 23 y en Mateo capítulo 26 y 27, nos vamos a dar cuenta que los discípulos estaban, si leemos los textos, nos vamos a dar cuenta que los discípulos estaban reunidos y estaban allí no porque estuvieran allí reunidos para alabar y para adorar a Dios, estaban reunidos allí porque tenían miedo de los judíos, estaban reunidos allí porque estaban escondidos y tenían miedo de salir porque tenían miedo a los judíos. Tampoco podemos interpretar que estaban allí para adorar a Dios, para adorar a Cristo Jesús por su resurrección, porque es claro el texto cuando dice que aunque las mujeres fueron y le dijeron a los apóstoles que Cristo había resucitado, ellos no creyeron a las mujeres. Así que cuando Cristo apareció allí entre ellos, ellos no estaban reunidos para adorarle. Es más, todavía no habían creído en la resurrección de Jesús. Y el tercer punto es que cuando Cristo Jesús apareció a los discípulos, cuando estaban allí reunidos, ya ni siquiera era domingo. Si nosotros nos fijamos en el texto, dice que cuando ya caía la tarde, cuando ya era el anochecer del domingo, que para la forma como los judíos contaban los días, ya era lunes, cuando cae el atardecer del domingo ya es el siguiente día. Es decir, la tarde del domingo ya es lunes. O sea que si vamos a interpretarlo así, entonces tendríamos que reunirnos en lunes, no en domingo. Mis queridos hermanos, cualquier texto que nosotros utilicemos intentando apoyar la adoración en domingo es totalmente un error, porque no hay ningún texto que se utilice, que podamos leer dentro de su contexto original, que indique por ningún motivo que indique que se haya cambiado el sábado por el domingo. Hay otros dos textos que se utilizan mucho, y uno es un texto en el que Pablo aconseja que el primer día de la semana los hermanos separen la ofrenda que iban a dar, sus donaciones que iban a dar para los pobres de Jerusalén. Era una donación que Pablo había estado pidiendo para llevar a la gente pobre, a la gente que sufría en Jerusalén. Pero allí no dice que se estuvieran reuniendo en domingo, ni dice que en las reuniones que hacéis en domingo, no. Simplemente dice que cada primer día de la semana, antes de empezar a gastar el dinero, entonces primero apartaran lo que iban a dar para las ofrendas de los pobres. Pero no indica en ninguna parte este texto que se esté autorizando a cambiar del sábado al domingo o que se utilizara el domingo ya de forma definitiva como día de adoración. Y el último texto que intentan utilizar para esto es cuando Pablo predica y ya es la noche del domingo. Inclusive Pablo se alarga y predica hasta la madrugada, y allí es cuando Eutico se cae de la ventana y muere y Pablo lo resucita. El caso es que él se alarga el domingo en su predicación y predica hasta la madrugada. Y entonces dicen, ¿sí ve? Se reunían en domingo. Pero eso también es un total desconocimiento incluso de la básica cultura judía y obviamente de lo que enseña la palabra. Si nosotros nos vamos a los días de la creación, nos vamos a dar cuenta que Dios creó los días tarde y mañana. Es decir, primero viene la parte de la noche y luego la parte del día. Nosotros lo contabilizamos muy diferente. Pero la contabilización de los días se hace bíblicamente como la tarde y la mañana. Lo que indica entonces en el texto es que ellos estaban reunidos, era en sábado. Claro,
al caer la tarde del sábado comienza la noche del domingo, porque la primera parte del día es la parte de la noche, la parte nocturna. Entonces Pablo estaba reunido con los hermanos el día sábado, cayó la tarde, empezó el domingo y Pablo alargó su predicación hasta la madrugada del domingo. Entonces, este último texto tampoco está enseñando que se haya cambiado el sábado al domingo. Entonces, eso es completamente incorrecto. Mis queridos hermanos, quiero invitarles, quiero hacerles una invitación y también hacerles una súplica. Estudiemos la palabra de Dios vaciados de nuestros preconceptos. Quitemos de nuestra mente todos nuestros preconceptos, todas nuestras ideas preconcebidas, todas aquellas cosas. Nunca utilicemos la palabra de Dios para apoyar nuestras propias ideas. Entendamos y aprendamos que al acercarnos a la palabra de Dios es ella la que tiene que enseñarme a mí las ideas que ella tiene contenidas dentro, las palabras que Dios quiere enseñarme a mí, que quiere que yo obedezca, que quiere que yo aprenda. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga en este precioso día, que Dios traiga montones de bendiciones y recuerden, si tienen alguna duda, si tienen algo que preguntar o algún comentario que hacer, utilicen el lugar de los comentarios. Compártanlo con sus amigos, compártanlo en la iglesia, con los hermanos. Si no se han suscrito, pues suscríbanse y activen la campanita para que lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Que Dios les bendiga, que tengan un precioso día.